Yes, no, maybe. I don't know. Can you repeat the question? You're not the boss of me now. You're not the boss of me now. You're not the boss of me now, and you're not so big. You're not the boss of me now. You're not the boss of me now. You're not the boss of me now, and you're not so big. Malcolm. Hoy presento. Hola chicos, buenos días. Espero que estén muy bien, chamacos. Antes que nada, el fondo, gracias a Gael, aceptable. No sé ni quién sea, pero ahí se lo pusimos. Pero bien, chicos, prepárense para un poco más de texto. Está un poco complejo estos temas, ya que es cuestión de leerlos y explicarlos y tratar de hacerlo un poco dinámico. Está un poco difícil, así que discúlpenme. Voy a tratar de hacer esto lo más claro posible, ponerles ejemplos como siempre. Así que, chicos, vamos a trabajar en la lectura. La vez pasada estuvimos hablando de las libertades, de cómo es que el caso de los 6 iraníes que hicieron el video de Happy fue tan penado en aquella cultura. De hecho, recuerdo, no se fue a Londra, algo así, el de que acaso no les hacen algo por beber agua o que está penado también. O sea, vivir allá sí es un poco complicado en comparación de aquí, y hoy vamos a saber el por qué. El tema de hoy, chamacos, es la Constitución garantiza las libertades. Hoy vamos a hablar de qué tipo de libertades y qué es lo que nos garantiza nuestra Carta Magna, o sea, nuestra Constitución. Entonces, vamos a trabajar desde la página 59, la 60 y la 61. El día de hoy un poco complejito, ¿no? Pero vamos a avanzarle lo más rápido posible para que no se me vayan a dormir. Entonces, chicos, hablamos ya la vez pasada de un caso de los 6 iraníes. O sea, como tal, ellos, el simple hecho de expresar o querer mostrar que en su país no era tan restrictivo, que también se puede ser felices, los metieron a la cárcel. Tema bastante delicado si viviéramos allá. O sea, aquí nos puede causar risa. Bueno, depende pues de cada quien, pero es muy real allá. Entonces, la Constitución aquí garantiza las libertades. Dice: ya estudiaste en los cursos anteriores de formación cívica y ética que todas las personas, por el simple hecho de serlo, o sea, por el simple hecho de ser personas, por el simple hecho de nacer, tienen sus derechos. Estos son derechos humanos, dentro de los cuales se incluyen las libertades, que están reconocidas en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en la Convención sobre los derechos del niño y otros tratados internacionales. O sea, como tal, esto no es solamente de nuestra Constitución, sino que también tiene que ver con derechos universales. Recuerden que los derechos universales, pues, es el derecho a la vida, el derecho a una vida digna, tal. Pero bien, en México está en la Constitución política de nuestro país, donde se garantizan que todos los derechos tienen que ser respetados, ya que sus primeros 29 artículos están dedicados justamente a los derechos humanos y sus garantías. Adicionalmente, en nuestro país se han creado leyes e instituciones dedicadas a la promoción, defensa y protección de los derechos y libertades. Entonces, dentro de estos artículos dice que es el caso de la Ley General de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Ya hemos tocado este tema aquí. Entonces dice: también en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, o sea, en la CNDH. Pero ¿cuáles son esas libertades? ¿Por qué están en la Constitución y si deben existir otras leyes? Dice que vamos a ir por partes. Las libertades fundamentales que toda persona debe ejercer son las libertades siguientes. Voy a explicarles cuáles son y vamos a ir uno por uno. La prohibición de la esclavitud. También están la libertad de pensamiento y expresión, algo que no tienen en aquel país. La libertad de culto, de religión. La de elegir libremente a sus representantes y gobernantes. Libertad de tránsito. Y nada más. Entonces, vamos a ir uno por uno. El primero, como ya les decía, es el de la prohibición de la esclavitud. Sí, ¿qué significa? Dice que durante siglos se pensó que había personas que eran distintas, de distintas categorías y distintos valores, que algunas nacían como esclavas o merecían serlo debido al color de su piel, de su origen étnico o porque habitaban algún otro territorio conquistado. O sea, anteriormente sí existía la esclavitud. De hecho,
pues no era penado que una persona tuviera varios esclavos. Recordemos que en Estados Unidos se traían esclavos desde África, algunas partes de por allá, y se los llevaban para ser esclavos en Estados Unidos. De hecho, llegaron también por parte de conquista de Europa y de Estados Unidos, personas que venían de Asia. De hecho, aquí en México hubo unos asentamientos de personas de origen, bueno, de piel morena, de personas de raza negra, bueno, no son raza, perdón, de personas de color, y hubo asentamientos de esos aquí en México. También hubo asentamientos de personas asiáticas. Hay, de hecho, me parece que en Tailandia un lugar se llama Nuevo México. O sea, tenemos una influencia bastante marcada ahí. Pero bien, dice que la prohibición habla de que antes sí era permitida la esclavitud, simplemente por las diferencias que existían entre las personas. Pero dice, muchas sociedades basaron su desarrollo en el trabajo esclavista, no solo porque se consideraba natural que unos individuos fueran dueños de otros, sino porque no se respetaba la dignidad de los esclavos, su derecho a la vida ni al trabajo pagado o a la salud. Para esas sociedades era muy barato construir grandes castillos e iglesias o cultivar la tierra a costa de personas dominadas. Es decir, existía la esclavitud porque era más barato. Era más barato tener ahí en tu lugar personas esclavas que no necesitaban que les pagaras porque eran esclavos, o sea, tú eras dueños de ellos. Hubo mucho tiempo en el que esto era permitido, no sé qué tanto tiempo fue aquí en México. De hecho, México, que fue uno de los primeros países que estuvieron en contra de este tipo de esclavitud. De hecho, me parece que parte de la Revolución Mexicana o algunos tipos de guerras de nuestro país también se les dio espacio a las personas de color. Fue algo interesantísimo para mí. De hecho, por ahí los voy a buscar la, la página donde leí esto. Pero bien, se supone que los esclavos eran baratos. O sea, no tienes que pagarle, ni siquiera tienes que atenderlos si te enferman. Y son desechables, ¿no? Por eso les salía tan barato tener personas esclavas. Pero bien, dice, recordando tus cursos de historia, que no fue fácil combatir esa forma de pensar y lograr la prohibición de la esclavitud. En México el primer intento por abolirla estuvo en 1810 con un bando publicado por Miguel Hidalgo, pero se convirtió en ley hasta 1814, cuando se incluyó en la Constitución de Apatzingán. Muy, muy interesante, porque, o sea, sí existió en México. Como tal, las personas que tenían más poder, que tenían más dinero, pues tenían más acceso a tener sus propios esclavos, ¿sí? Estos esclavos venían desde otros países, eran exportados prácticamente, como tal existía ese trabajo de esclavista, o sea, llegar a un mercado y empezar a venderlos. No sé la verdad qué tanto hubo influencia aquí en México, pero en Estados Unidos pues era lo que se hacía. Bien, dice que en la actualidad el primer artículo constitucional prohíbe la esclavitud aquí en México. Y dice, y además establece que los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional serán libres y estarán protegidos por nuestras leyes. Quiere decir que si existiera algún país donde todavía es legal la esclavitud, en el momento en que esa persona que está en carácter de esclava llegar a pisar nuestro país, todos los derechos los tendrían ellos también. O sea, como tal, ellos podrían llegar y decir, soy un esclavo, necesito apoyo. México le brindaría ese apoyo. Como tal, está en nuestra constitución. De hecho, cualquier persona que pase por nuestro país tiene los derechos que tenemos nosotros, ya sea como por ejemplo los migrantes que venían de Honduras, ¿sí era de Honduras, me parece? Y cruzaban por nuestro territorio, tenían los mismos derechos que nosotros por el simple hecho de pasar por nuestro país. Pero bien, de hecho eso lo vamos a checar después. Dice que erradicar la esclavitud es muy importante para la libertad, claro que sí, porque con ello se reconoce que ninguna persona puede ser dueña de otra. Exacto. Considerarla como una cosa, dominarla o abusar de ella. Dice, aunque en la mayor parte del mundo está prohibida, es necesario evitar lo que algunos denominan esclavitud moderna. Esclavitud moderna, un concepto muy interesante. Dice que en realidad consiste en trabajo forzoso, es decir, aquel que se exige hacer a una persona con amenazas o contra su voluntad, así como mendicidad obligada.
en la que los niños y niñas o personas con discapacidades son forzadas a pedir limosna. Aquí en Uruapan, de hecho, sí ha pasado eso. O sea, sí ha pasado que hay niños de la calle que los ponen a vender paletitas, los ponen a vender chicles. De hecho, eso está penadísimo también, pero no muchas veces, o sea, como que ha sido aceptado porque como que se volvió parte de nuestra cultura, ¿no? Que existan los niños de la calle. O sea, hasta ese nivel todavía estamos, porque aquí ya como tal te menciona un nombre: mendicidad obligada. A estos niños que están chiquitos, que los traen por ahí descalzos, que los traen por ahí mal alimentados, que los ponen a pedir limosna, están cometiendo un delito. También existen pues también personas que bajo amenazas, por ejemplo, que ustedes estén trabajando en una empresa y esa empresa les diga: te vas a quedar aquí a trabajar las 12 horas, no te voy a pagar más, pero si no lo haces te voy a correr. O sea, como tal, eso también está penadísimo. Hay instituciones trabajando para apoyar a estas personas como la explotación laboral. Y son como los dos conceptos más interesantes: de que todavía existe no una esclavitud como tal, de que una persona sea dueña de ti, sino que si hay personas que obliguen a otras a hacer algo que no quieren, como tal eso. En la mendicidad hablamos de que hay personas que se dedican a explotar a otras, como por ejemplo mostrar que tienen dificultades como para causar lástima. Esa lástima pues nos haría a nosotros comprarles, o nos haría como apoyarles para que salgan de ese entorno, pero significa que nosotros también estamos contribuyendo. ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Pues más que nada también señalar que eso no está bien, más que nada entenderlo, más que nada entender que esto que nosotros hemos visto en la calle, yo casi apuesto que a ustedes les ha tocado ver estos niños en los semáforos, o ver estos niños que andan por la calle pidiendo dinero. O sea, eso estamos hablando de un tipo de esclavitud moderna. Pero bien, vamos a seguir checando esto. Dice que en la ley general para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas. La trata de personas, como dice aquí en el glosario, dice que es captar, enganchar, transportar, retener o recibir a una o varias personas mediante amenazas, uso de la fuerza o engaños con el fin de explotarlas. La trata de personas no solamente significa que vamos a explotar a una persona para que trabaje o cosas así. En la trata de personas también existe la trata de blancas. Significa que hay personas que secuestran chicas, que secuestran niñas para prostituirlas. O sea, estamos hablando de cuestiones muy fuertes, porque tienen que ver con una esclavitud como tal. O sea, te están quitando tus libertades. En México se ha trabajado muchísimo para tratar de erradicar eso, pero créanme, existen casos aquí en esta ciudad, existen casos en Morelia, existen casos en cada parte de México todavía acerca de estos temas. Entonces es muy importante que nosotros sepamos que la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos de este tipo, se formulgó en 2012 y dice que prohíbe el trabajo forzoso, así como las condiciones inhumanas de trabajo, derecho también protegido por el artículo 123 de la Constitución y por la Ley Federal del Trabajo. Es lo que les decía, o sea, la Ley Federal del Trabajo ya establece que una persona no puede trabajar más de 8 horas, y si trabaja más de esas horas se le deben de pagar como extras. Entonces, existe todavía ciertos tipos de esclavitud. Eso es lo interesante. Más que nada, que nosotros hemos podido verlas aquí en nuestra ciudad. Entonces, dice que la libertad de decidir es otro de las libertades que tenemos. Y esto habla de decidir sobre nuestra vida privada. Recordemos los derechos de las niñas, niños y adolescentes, que ustedes tienen derecho a relacionarse con quien ustedes quieran. No pueden forzarlos a nada. Y aquí también habla de eso. O sea, por ejemplo, que estudiar, que trabajar, que elegir o no una pareja, o si después de cumplir 18 años te quieres casar o no, si deseas o no tener hijos, y cuántos y cuándo tenerlos. O sea, imagínate vivir en un país en el que el gobierno determina cuántos hijos debe tener una familia, o en el que desde la escuela primaria el Estado defina a qué se va a dedicar cada niño o niña. O sea, imagínense que no tengan ustedes la oportunidad de decidir sobre nada. O sea, estaría horrible, estaría muy, muy limitante en todo. O sea, es como tú naces y hijo, tú vas a ser ingeniero. Hijo, tú vas a ser
barrendero, ¿no? Es lo que te tocó. Pero bien, o sea, estamos hablando de que nosotros tenemos la libertad de decidir sobre lo que nosotros queramos, ya sea lo que nos vamos a dedicar, con quién vamos a estar, con quién nos queremos casar. O sea, tenemos esa libertad y nuestros padres como tal, pueden guiarnos, pero no prohibirnos el desarrollarnos como nosotros queramos. Al final de cuentas es nuestra vida. Claro que tenemos responsabilidades hasta que tenemos los 18 años porque ellos están a cargo de nosotros y eso indica que nosotros tenemos ahí la protección de ellos y ellos tienen la obligación de darnos una buena vida. Entonces dice aquí en las preguntas que les decía, dice que imagínense que el Estado también les diga cuántos hijos tener. De hecho me parece que en alguna parte de Asia hay un lugar donde sí te dicen, tú nada más puedes tener 1 o 2 hijos porque estamos sobrepoblados. No sé si es en China o algo así, pero sí había escuchado que existía como una ley de ese tipo. Pero bien, dice, ¿te gustaría que desde la infancia tus padres decidieran con quién te casarás? Dice, aunque no lo creas, existen países donde esto ocurre. O sea, no solamente países, aquí en México sí ha pasado también, donde niñas de 12 años, de 11 años se han casado con señores de 40 y tantos y lo que sea. De hecho, era muy común en pueblitos de aquí de Michoacán que se concertara eso, o sea, que se diera la mano a personas que tenían o el triple de edad o el doble de edad de estas chicas. De hecho, en algunas partes de Michoacán muy alejadas todavía existe. Entonces, como tal, no está erradicada en nuestro país, solamente está un poco maquillado el hecho de que no es tanto como era antes. Pero bien, imagínense que eso les pasara a ustedes. Que así de pronto llegaran y dijeran, Eduardito, tú te me vas a casar con Alondra. No sé, espero que no se vayan a multar. Pero bien, en ese ejemplo, tú ya no tienes la libertad de decidir sobre nada. Ya no tienes la libertad de mínimo que se te pida tu opinión. Mínimo eso. Pero bien, los artículos 4 y 5 de la Constitución protegen este derecho y además el artículo 3 constitucional dice que sienta las bases para que la educación que recibas se brinden elementos para tomar decisiones personales y colectivas de manera libre, responsable e informada. El artículo 3 de la Constitución habla de que nosotros tenemos derecho a la educación. Tenemos derecho a la educación hasta el nivel de preparatoria, me parece. Ya después como que ya sería una elección propia, pero como tal el Estado debe de proveerte instituciones bien equipadas y maestros bien preparados para tener una buena educación laica, gratuita y me parece, se me olvidó el otro, pero ¿qué significa? La parte de la educación laica significa que no te van a obligar a profesar alguna religión o te van a obligar, discúlpenme, te van a obligar a creer en algo que no quieras. No se tocan temas de religión dentro de una iglesia, dentro de una escuela. O sea que va un poco contradictorio esa parte porque existen escuelas católicas, ¿no? Como tal es algo raro. Pero la escuela pues ya te está diciendo, en esta escuela es católica, nosotros manejamos de esta manera, pero como tal no es algo que debería de hacerse, ¿sí? O sea, una buena educación es una en la que no se te está obligando a creer en algo, no se te está presionando a que lo hagas. O sea, vamos a seguir en la siguiente página. Dice, todas las libertades se relacionan estrechamente con el derecho a la información, en el cual consiste en garantizar que todas las personas cuenten con los datos que requieren para tomar decisiones personales y colectivas, comprender lo que pasa en el mundo y participar de manera autónoma. O sea que nosotros tenemos el derecho a que la información que recibamos sea veraz, sea confiable. Y dentro de esto nosotros también podemos darnos cuenta que algunas veces las noticias que nosotros vemos están modificadas. O sea, imagínense que alguien se cae y hay otra persona detrás, toman una foto y esta persona empujó a la otra y se volvió un desastre, ¿no? De hecho, estamos checando en la era de las fake news. Es muy común que en las redes sociales se inventen noticias nada más para que sea tendencia y para que todas las personas estén al pendiente de lo que pasa, ¿sí? Todavía somos personas chismosas, queramos o no. Pero bien, dice que en la siguiente sesión analizaremos más a fondo la importancia de la información para el pleno ejercicio de las libertades. Bien, chicos, va a estar un poco difícil terminar todo esto en una clase.
Entonces, resumido, ya tocamos el tema de las libertades, ya checamos lo de la prohibición de la esclavitud, lo que fue la trata de personas, lo que es la esclavitud moderna, la mendicidad obligada y el trabajo forzoso. ¿Sí? Esto que hemos visto nos va a servir más si vamos también conociendo los artículos. Por lo que la actividad de hoy les voy a encargar, que bueno, tiene media hora, vamos a buscar en internet y vamos a anotar en nuestra libreta los primeros 19 artículos de nuestra Constitución. Son largos, así que no les voy a pedir, les repito, no les pido que me pasen los artículos completos en la libreta. Quiero que los 19 artículos de la Constitución los anoten y van a poner un conceptito o algo de lo que se trata. Por ejemplo, el artículo 3 de la Constitución habla de la educación. ¿Qué significa? Que tenemos derecho a una educación digna y tal. Unos 2 rengloncitos bien explicado de lo que es el artículo. Tienen media hora para hacerlo. Entonces, los primeros 19 artículos y lo más importante, o nada más de qué se trata. Léanlo rapidito y pongan de qué se trata. Eso va a ser toda la actividad de hoy y así nos vamos a tener como más entendible este tema para las siguientes clases. Entonces, hasta aquí le vamos a dejar. Son 20 minutos de video. Les dejo media hora. 20 minutos. Porque imagino que en el pase de lista y todo eso se va el tiempo. Entonces, 20 minutos. Busquemos los 19 artículos. No traten de decorar toda la hoja y así para que no se les complique tanto. Traten de buscarlos, enlístenlos y nada más lo más importante o de qué habla el artículo. ¿Sí? Y eso sería todo por hoy, chamacos. Recuerden bien estos temas. Recuerden la importancia de saberlo y más que nada que nosotros, después de saber esto, ya podemos identificarlo en nuestra vida cotidiana. Entonces, cualquier duda, chamacos, háganmela llegar al grupo de WhatsApp. Nos vemos.